Hoy vamos a hablar de los quistes de ovario o del cáncer de ovario. ¿Cuál es el conflicto emocional que los produce? ¿Cómo el cerebro da un estímulo ante un conflicto, o como lo llama el Dr. Hammer, colorido del conflicto, en la nueva medicina germánica? Da un estímulo para que se produzca un quiste de ovario o cáncer de ovario como una respuesta biológica. De eso se trata este video. En la nueva medicina germánica del Dr. Hammer podemos ver que es un programa biológico de supervivencia personal y de la especie. Es más importante la supervivencia de la especie que la supervivencia personal, esto manifestado desde el cerebro biológico. Si un descendiente muere, el ovario lee lo que tiene que producir: más células para conservar la especie y la supervivencia. Entonces se desarrollará un tumor benigno o maligno de ovario. Cuando muere un ser querido o una mascota, no importa, para el cerebro no hay diferencia. Esto va a desencadenar que se active el programa de supervivencia que va a terminar dando este problema en el ovario. Kimberly era una chica que tenía una gatita que quería mucho, siempre la cuidaba y evitaba que se saliera. Un día escapó la gatita y una moto la mató. Kimberly sintió una profunda tristeza combinada con culpa por no haberla cuidado lo suficiente. A las semanas empezó a tener un dolor en el abdomen, se le practicó un ultrasonido y se le diagnosticó un quiste de ovario. Un deseo intenso de tener un hijo, ya sea consciente o inconsciente, puede provocar quistes en los ovarios. Como ocurre en muchas adolescentes que empieza a desarrollarse el instinto maternal. También una adolescente se puede identificar con la madre que quiere tener otro hijo, pero no lo puede tener, y entonces en su inconsciente quiere complacer a su madre de ese deseo de tener otro hijo. Es por una identificación hija-madre. La pérdida de un hijo es un código en el cerebro que lee inmediatamente esa respuesta o esa emoción para reparar el hijo lo más rápido posible para mantener la supervivencia de la especie. Cuando hay una pérdida, entonces el cerebro da una orden a la hipófisis para producir más células en el ovario y se forma un tumor o un quiste. Si se trata de un hombre, pues va a haber un problema en el testículo. Recuerden las leyes que el cerebro derecho tiene que ver con madre, hijo, papá o pareja. Entonces, si el quiste es del lado derecho, tiene que ver con papá o pareja, porque hubo una pérdida real o simbólica. Y si es del lado izquierdo, el quiste, pues tiene que ver con mamá e hijo, con esa sensación real o imaginaria de pérdida. Un hijo se puede ir y para el inconsciente no diferencia entre que está muerto o que se fue. Vamos a analizar en esta foto qué es lo que pasa, cómo se produce. Primero, hay un conflicto de pérdida. Por ejemplo, el hijo se murió, entonces la madre va a activar en su cerebro un programa cerebral ovárico que se encuentra en el endodermo, que se encuentra en la capa endodérmica del tronco cerebral. Esto va a activar que se produzca un tumor ovárico o un ovario poliquístico. Cuando son varios tumores, varios quistes, quiere decir que si son 4, hubo 4 conflictos. Si son 5, pues que hubo 5 conflictos. Y el propósito biológico es reproducir más células ováricas, más hormonas, para producir más óvulos, para ser más fértil, para ser más atractiva al sexo, para reponer a la cría perdida. El tumor de ovario se puede producir también
por un deseo insatisfecho, inclusive inconsciente, de la mujer o del hombre. En el hombre sería tumor de testículo, con el deseo imperante de tener hijos, o para reponer un hijo que falleció o que se fue. Un ejemplo, la madre se siente culpable por no haber podido retener al hijo porque un padre poderoso, por ejemplo, económicamente se lo quitó, y entonces en la psique y en el cerebro de esta mujer pues va a haber un estímulo para producir más células ováricas, formando un quiste para volver a crear otro hijo. El ejemplo es de que una madre, dice Hammer, va con su hijo de la mano y se le escapa el hijo y lo atropellan. Y si muere o en la mujer hay culpa por no haber sujetado a su hijo fuertemente, pues va a haber un conflicto biológico en el cual va a desarrollar un quiste de ovario para reparar esa pérdida, para formar otro hijo. Otra posibilidad es de que la mujer se sienta desvalorizada por una pareja que la agrede física o psicológicamente, o que fue agredida sexualmente también. Este quiste de ovario tiene un propósito de producir más estrógeno. Esto hace que la mujer se rejuvenezca y aumente su energía seductora para atraer a la pareja, esto a nivel inconsciente, y se prepara para ser fecundada y reponer la pérdida. Eso sucede también en los animales, es biológico. El 75 a 85% de los quistes de ovario son benignos y no requieren, obviamente, cirugía. Algunos pueden pasar inadvertidos. Cuando hay un crecimiento muy grande, puede presionar a varios órganos, como la vejiga o el uretero o varios órganos ahí alrededor, de tal forma que pueden provocar obstrucción, y entonces es necesaria la cirugía para quitar esta presión. Dependiendo del tipo de trauma emocional, se puede desarrollar un cáncer de ovario. Por ejemplo, cuando los hijos se convierten en una amenaza por graves problemas con ellos, porque son drogadictos o agreden a la madre. Y el propósito de la madre de haber tenido un hijo pues no se cumplió, y entonces puede haber una frustración en la madre que a nivel inconsciente va a formar un tumor de ovario. Recuerden que las vivencias de la infancia o de nuestros antepasados, traemos la información según la psicogenealogía, pues va a amalgamarse de manera inconsciente y va a estar programado para, cuando hay un conflicto emocional, desarrollar un problema en el ovario, o en el hombre un problema en el testículo. Como cada mujer es independiente o diferente unas a otra, depende del conflicto puede desarrollar un quiste o un cáncer de ovario. Los ovarios poliquísticos pueden producir aumento del vello en la cara, en el tórax, abdomen, dedos de manos y pies, cabello débil, caspa, calvicie, infertilidad, manchas oscuras con la piel gruesa, acné y piel grasosa por la descompensación hormonal que hay. En el cáncer de ovario puede presentar además importantes trastornos menstruales, hemorragias vaginales, aumento o pérdida de peso. Repito, el sentido biológico es aumentar el efecto rejuvenecedor en la mujer para aumentar los estrógenos y atraer al hombre o al macho de regreso para volver a procrear otro hijo. Cuando la mujer tiene más estrógenos por un problema de quiste de ovario, se vuelve más seductora a nivel inconsciente para poder tener relaciones con su pareja, para volver a procrear. Recuerden que el quiste de ovario es por una pérdida real o simbólica de un hijo o de un ser querido. Recuerden que en la primera fase es simpático-tónica, donde está el conflicto activo, y en la fase curativa, en la fase vagotónica, va a haber una reparación del ovario.
Y este quiste de ovario o de testículo justamente tarda 9 meses en madurar y se va a transformar en un quiste funcional, repito, para producir más hormonas, principalmente estrógenos. El sentido biológico tiene como fin crear, recrear, regenerar, restablecer una pérdida, normalmente una vida que se ha perdido, real o simbólica. En la fase de reparación aparece un quiste cuya función es rejuvenecer a la hembra y atraer al macho con la finalidad de reparar esa pérdida. El conflicto de los ovarios poliquísticos serían, por ejemplo, un marido inmaduro emocionalmente, mujeres celosas, controladoras y con exceso de responsabilidades. Resumen, se produce un quiste de ovario o un cáncer de ovario cuando hay una pérdida real o simbólica de un ser querido o alguien que se quiere como un hijo. En la mujer va a ser un quiste de ovario, en el hombre de testículo. Cuando se resuelve el conflicto, empieza una involución de este quiste de ovario, dejando un ovario más fortalecido, con más óvulos, más hormonas. La mujer se vuelve más sexy. Hay muchas mujeres que dicen, oiga doctor, tengo un quiste de ovario, por ejemplo, ya madurado, ya sanado. Y digo, qué bueno, está más fértil, más sexy, tiene más hormonas, se va a rejuvenecer física y emocionalmente y está más fértil en general. No hay que asustarse cuando ya está reparado un quiste de ovario. Igual cuando hay un cáncer de ovario, en la fase curativa, cuando se resolvió el conflicto de pérdida, cuando la mujer ya quedó nuevamente embarazada, pues ese tumor de ovario, entre comillas maligno, porque no existe benigno ni maligno, sino activo o curado en la fase simpática o vagotónica, ese tumor pues se va a necrosar y va a regenerarse ese ovario. Así funciona el cerebro, así funciona la biología. Muy bien amigos, espero les haya gustado este video. Si les gustó, pues le pueden dar me gusta, compartirlo, suscribirse o también tocar la campanita. Nos vemos en el siguiente video.